Bien, buenas tardes a todos, hermanas, hermanos y amigos. Esperando que todos estén bien. Vamos a leer sobre un aspecto más del sermón del aposento alto que el Señor Jesús trató con sus discípulos. Vamos a leer en el Evangelio de Juan, capítulo número 13. Dice en el versículo 27, Juan 13, 27, y después del bocado, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo: lo que vas a hacer, hazlo más pronto. Pero ninguno de los que estaban a la mesa entendió por qué le dijo esto. Porque algunos pensaban, puesto que Judas tenía la bolsa, que Jesús le decía: compra lo que necesitamos para la fiesta, o que diese algo a los pobres. Cuando él pues hubo tomado el bocado, luego salió, y era ya de noche. Entonces, cuando hubo salido, dijo Jesús: ahora es glorificado el Hijo del Hombre, y Dios es glorificado en él. Si Dios es glorificado en él, Dios también le glorificará en sí mismo, y enseguida le glorificará. Hijitos, aún estaré con vosotros un poco. Me buscaréis, pero como dije a los judíos, así os digo ahora a vosotros: a donde yo voy, vosotros no podéis ir. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos con los otros. De ahí vamos a leer en la palabra del Señor. Aquí tenemos este discurso privado del Señor con los 12 apóstoles en el aposento alto, y el Señor, como en ningún otro pasaje de la Biblia, anuncia la traición de Judas. Y aquí el Señor nos muestra en su compasión y misericordia aún para este Judas, el que le vendió por 30 monedas de plata. El Señor le muestra misericordia. Y es interesante, amigos, que el Señor nunca descubre públicamente a Judas. Solamente el Señor avisa que hay entre ellos un traidor. Y eso es un indicio de que Él lo sabe todo. Aquí en este capítulo, ustedes quienes me acompañan, en el verso número 11, dice: porque sabía quién le iba a entregar. Por eso dijo: no estáis limpios todos. El Señor, esa expresión sabía, el verbo ahí, sabía, significa lo supo siempre. El Señor lo supo siempre. El Señor sabía el doble estándar de Judas. ¿Judas quién era? Judas era un individuo que vivía una doble vida. Por un lado, tenía una careta de creyente, por otro lado, era uno que hacía cosas a espaldas de los demás. El capítulo número 12 nos dice que Judas era el tesorero, el que tenía la bolsa y sustraía dinero de la bolsa. El Señor Jesús le había entregado esta confianza de ser tesorero. No que todos los tesoreros sean ladrones, no me vaya a malinterpretar, pero es un punto de atracción, de tentación a la cual Judas estaba sometido. Y uno se preguntará por qué Judas decidió traicionar al Señor. Es muy probable que Judas, como todos los demás, tenían en su mente un reino terrenal, un reino que solucionara los problemas materiales y también la esclavitud a la cual estaban sometidos por el Imperio Romano. Pero Judas se defraudó. Aún más, en este capítulo vemos al Señor Jesús inclinado, arrodillado delante de los demás, lavando los pies a los discípulos.
Y Judas se defraudó de esto. No puede ser que este que pensábamos que era el Mesías esté de rodillas lavando los pies a los discípulos. Todos esos pensamientos pudieron haber estado en el corazón de Judas. Y cuando el Señor anuncia en el verso número 18, dice: no hablo de todos vosotros, yo sé a quién he elegido, mas para que se cumpla la escritura, el que come pan conmigo levantó contra mí su calcañar. Y esa expresión calcañar significa un golpe, una cos que hace un animal embrutecido, un golpe fuerte. De esa manera el Señor expresa, citando el Salmo 49, lo que él sintió de la traición o de lo que iba a hacer Judas. Judas está sentado aquí con las 30 monedas en su bolsillo. Judas ya había hecho este convenio con las autoridades judías. De manera que el pecado de Judas es gravísimo. Pero sin embargo, la misericordia del Señor es mayor. El Señor no lo descubre públicamente. Y uno se preguntará, ¿por qué no lo descubre? Porque el Señor quería darle la última oportunidad a Judas para que se arrepintiese. Yo no sé si hay alguien con nosotros que vive esta clase de vida, un doble estándar. Por un lado, mostrando que es un creyente, pero por otro lado, una doble vida. Hay personas que viven así, de esa manera. Aparentan ser creyentes, pero por dentro están sumidos en su pecado de hipocresía. Esa persona tiene que tomar una decisión. Judas tomó su decisión. Cuando el Señor avisó que había un traidor, todos empezaron a escudriñarse. Señor, ¿seré yo? Y todos los verdaderos creyentes entristecidos, dice Mateo capítulo 26, comenzaron cada uno a preguntar: Señor, ¿soy yo? Y en un creyente verdadero, la posibilidad de ser un traidor o de pecar contra el Señor nos produce dolor. Eso es un síntoma sincero en un verdadero creyente. Pero Judas era inmutable. Él no quiso retroceder. Y Pedro, que estaba al otro lado de la mesa, le hizo una señal a Juan con la cabeza. Le hizo así una señal con la cabeza para que preguntase al Señor quién era. Ahí en el verso 24 dice: a este pues hizo señas Simón Pedro para que preguntase quién era aquel de quien hablaba. Esa expresión hizo señas, originalmente en el texto griego significa que hizo señas con la cabeza. Le dijo: pregunta, ¿quién es? ¿Y dónde estaba Juan? Dice aquí en el versículo 23, y uno de sus discípulos, al cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús. Judas estaba a la izquierda, por las espaldas del Señor. Recuerden que las mesas eran bajas y todos reclinados, apoyados con el brazo izquierdo, y Judas estaba a las espaldas del Señor, y Juan estaba, el discípulo a quien amaba el Señor, así se describe él, estaba al lado derecho, casi con su cabecita muy cerca de su pecho, casi podríamos decir sintiendo los latidos del Señor. Es el lugar en el cual está un verdadero creyente, sintiendo los latidos del Señor. Judas está a sus espaldas. Entonces Juan le pregunta: ¿quién es? En el verso 25, entonces recostado cerca del pecho de Jesús le dijo: Señor, ¿quién es? Y en el verso 26 respondió Jesús: a quien yo diere el pan mojado, aquel es. Y mojando el pan lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Aquí tenemos, hermanos y amigos, que esto que hace el Señor es un gesto de amabilidad, de cariño, y es la última oportunidad para Judas. Yo no sé si usted se recuerda
lo que hizo Booz con Ruth, la moabita, cuando ella fue a espigar a los campos suyos, a los campos de Booz. Booz la vio y preguntó quién era ella. Le dijeron que era la moabita, que había venido a trabajar y a espigar ahí. Y Booz le dijo, a la hora de comer, ven aquí, come del pan, moja tu bocado en el vinagre. Y ella se sentó junto a los segadores y él le dio del potaje y comió hasta que se sació y le sobró. Booz hizo un gesto de cariño, de amabilidad con Ruth, de manera que darle del bocado a Judas de parte del Señor significa un gesto de amor. Llamados amigos, queridos amigos que están con nosotros y todavía no son del Señor, el Señor te ha extendido muchas veces su misericordia, procurando tu bienestar. El Señor dice su palabra que hace salir el sol sobre malos y buenos, hace llover sobre justos e injustos, porque Dios es amor y Dios quiere el bien de todo ser humano. Y es la misma manera que este gesto de amor y misericordia hacia Judas. Y el Señor le da el pan mojado. Y Juan se da cuenta quién es. Pero Juan tampoco revela el secreto. Juan no les dice a los demás, ni siquiera a Pedro que preguntó, no le contesta. Mantiene el secreto. Y esto también es muy significativo. El Señor no quería que nadie supiese quién era para que no lo matasen, porque lo habrían matado, lo habrían tirado contra él. Y también el Señor quería que Judas se arrepintiese. Ahora, en el versículo 27 dice que después del bocado, Satanás entró en él. Y amigos, aquí tenemos la raya, el punto de no volver jamás. Aquí está el punto en que un incrédulo ya no puede volver. Aquí tenemos la vida de un apóstata. ¿Qué es lo que es un apóstata? Un apóstata es un hombre que estuvo en comunión con el Señor y su pueblo, que escuchó la palabra, pero fue siempre un incrédulo. Esas personas que estuvieron con nosotros, dice Juan en su primera carta, pero salieron de nosotros porque no eran de nosotros, porque no todos son de nosotros. Son personas que profesan ser salvos, que comieron con nosotros, que fueron enseñados de la palabra de Dios, estuvieron muy cerca de ser salvos, pero nunca se arrepintieron. Aquí vemos en el verso número 27 que Satanás entró en él. Y esto es una posesión. Aquí Satanás se metió enteramente en la vida de Judas. Judas ya nunca más vuelve, porque es un incrédulo. Bueno, en el verso 30 dice, cuando él pues hubo tomado el bocado, luego salió, y era ya de noche. Salió de la mirada tierna el Señor Jesús. Salió del seno del amor del pueblo de Dios. Abandonó al Señor. Abandonó al pueblo de Dios. Y ahora está convertido en un verdadero enemigo, en un apóstol. Y entonces, en el verso 31, cuando hubo salido, Jesús dijo, ahora es glorificado el Hijo del Hombre y Dios es glorificado en él. Ahora el Señor dice, bueno, yo voy a ir a la cruz, voy a morir, voy a ser sepultado, voy a resucitar, voy a ascender y voy a ser recibido arriba en gloria. 5 cosas va a hacer el Señor, va a ser glorificado. Y él se refiere a este periodo como glorificación, porque para Cristo ir a la cruz no era sinónimo de muerte, era sinónimo de triunfo. Y esto es maravilloso, hermanos, que el Señor no se refiere nunca a la cruz. Él siempre se refiere a lo que va a obtener por la cruz. Y como he dicho en nuestras oportunidades, hermanos, el Señor
no murió por la cruz. El Señor murió en la cruz. Al Señor no lo mataron. Su muerte solamente era un tránsito para entrar a la gloria. Y me gusta mucho, hermanos y amigos que están aquí, cuando el Señor se transfiguró, estando Pedro, Juan y Jacob, y vieron al Señor en su gloria, y vieron a dos varones que estaban ahí al lado del Señor, Moisés y Elías. ¿Y sabe cuál era el tema de conversación de ellos? De la partida que el Señor iba a realizar en Jerusalén, de su glorificación. No estaban hablando de la cruz. Y es interesante, hermanos, que el tema en el cielo no es la cruz. El tema en el cielo no es los sufrimientos. El tema en el cielo es la gloria que tiene nuestro Señor y cómo el Padre lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que todos se doblen sus rodillas delante de Él y confiesen que Jesucristo es el Señor. Es glorioso nuestro Salvador. Bueno, una vez que Judas ha salido, el Señor ahora en el verso número 33 les dice, hijitos. Esta expresión es única vez que aparece en toda la Biblia. En el capítulo 21 de Juan también aparece un hijitos, pero es otro vocablo. Aquí el vocablo que se usa en el griego es único y que Juan ocupa 9 veces en su primera carta. Hijitos es una expresión de cariño, de ternura. Y es asombroso, hermanos, porque el Señor Jesús es un hombre joven, humanamente hablando. Pedro posiblemente era mayor que el Señor Jesús, pero los trata con mucho cariño. Él está preocupado por ellos. No ocupó este vocablo cuando Judas está presente, no, lo dice ahora. Ahora les trata como sus verdaderos hijos, ¿ya? Qué hermoso es nuestro Salvador. Y dice aquí en el verso 33, aún estaré con vosotros un poco. Está avisando que le resta poco tiempo entre ellos, que ya no lo van a ver más, porque esa madrugada va a ser apresado y va a ir a la cruz del Calvario. Y dice aquí, me buscaréis. Y realmente ellos se iban a desorientar, iban a buscar qué pasó con nuestro Salvador, por qué ha muerto, ha sido sepultado. Y se produciría esta tremenda consternación en ellos. Y aquí nos dice el verso 33, me buscaréis, pero como dije a los judíos, así os digo a vosotros, a donde yo voy, vosotros no podéis ir. Y este poco de tiempo que aparece aquí en el verso 33 posiblemente sea una referencia a los 40 días que el Señor iba a estar aquí antes de ser ascendido tras su resurrección. Y aquí dice el Señor en el verso 33, como dije a los judíos, así os digo a vosotros, a donde yo voy, vosotros no podéis ir. ¿A qué se refiere esto que dijo a los judíos? Se los dijo a judíos incrédulos, a esa masa de judíos que decían ser descendientes de Abraham, pero el Señor les dijo que eran hijos del diablo. ¿Y qué les dijo a ellos? Vamos al capítulo 8 del Evangelio de Juan. En el capítulo 8, en el verso 21, aquí está hablando con los judíos incrédulos. Otra vez les dijo Jesús, yo me voy y me buscaréis. Es muy parecido a lo que hemos leído en el capítulo 3. Pero en vuestro pecado moriréis. A donde yo voy, vosotros no podéis venir. Y aquí el Señor se está refiriendo a incrédulos. Ellos, los incrédulos, no van a poder ver nunca al Señor. No van a poder ir nunca al cielo. El Señor dice, a donde yo voy, vosotros no podéis venir. El que muere en sus pecados nunca va a ver al Señor, nunca va a ver a Dios. Y si hay alguien aquí que todavía no es el Señor, lo que te espera es el juicio del gran trono blanco para ser lanzado al lago de fuego
y nunca más vas a ver a Dios. Iba a ser el lloro y el crujir de dientes. ¿Por qué el lloro? Un llanto y un lloro por haber perdido la oportunidad, haber despreciado la oportunidad de ser salvo. Y un crujir de dientes, un apretar los dientes de odio contra Dios, maldiciendo a Dios y maldiciendo a el pueblo de Dios. Va a ser terrible lo que espera a los que mueren en sus pecados. ¿Para qué ese desperdicio cuando aún el Señor Jesús sigue extendiendo su amor para ti, para que te arrepientas y lo busques como tu único suficiente Salvador? Esto le dijo a esos judíos incrédulos: ustedes van a morir en sus pecados y no me van a poder venir a ver, no van a poder. Pero ahora aquí, volvamos al capítulo 13, el Señor les dice a los suyos, a sus discípulos verdaderos, a los 11, a donde yo voy, verso 33, vosotros no podéis ir. El sentido es totalmente diferente. Aquí está diciéndole el Señor a estos 11 que no pueden ir a la muerte con Él. No pueden ir a la cruz como Él lo va a hacer, porque esto es solamente suyo. Y nadie más puede sufrir esto que el Señor va a realizar en la cruz del Calvario. Por eso el Señor ahí, en este capítulo 19 de este Evangelio, habla que Él, cargando su cruz, salió al lugar llamado de la calavera, y en hebreo Gólgota. Es su cruz. Él va a ir a la muerte, y esa obra, esa lucha contra el que tiene el imperio de la muerte, contra Satanás, solamente la puede realizar Él en la cruz del Calvario. Muy bien, hoy día quiero ver 5 temas de lo que significa el verso 34 y 35. Un mandamiento nuevo os doy. Vamos a ver 5 temas. El primer tema, el primer mandamiento. ¿Qué es lo que es el primer mandamiento? Número 2, vamos a ver el segundo mandamiento. Número 3, vamos a preguntarnos qué es el amor. Número 4, vamos a preguntarnos cómo amar a nuestros enemigos. Número 5, vamos a preguntarnos cómo nos amó el Señor. Primer punto, el primer mandamiento. Aquí en el verso 34 dice: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros. Hay quienes piensan que desde aquí el Señor comienza su sermón y aquí está el primer mandamiento, que sería el amarse unos a otros. Se cree esto porque Judas salió y ahora el Señor se está refiriendo solo a creyentes. Sin embargo, el sermón no comienza aquí. El sermón comenzó hace rato y comenzó con el lavamiento de los pies. En el verso 5 dice que el Señor lavó los pies a todos sus discípulos, lavó los pies a los discípulos, incluso a Judas. De manera que el primer mandamiento no es el amor. El primer mandamiento para la iglesia, para nosotros, es el servicio. Y esto, hermanos, tenemos que tenerlo muy claro. El servicio a Dios incluye también a los incrédulos. Hay algunos hermanos que piensan que servir a Dios es solamente en la iglesia, entre 4 paredes. Y a veces llegamos a estorbarnos y a tener discordias por servir entre 4 paredes, cuando el servicio no solamente se refiere en la congregación. El servicio también es a los incrédulos. Esto fue lo que hizo el Señor. El Señor tomó ese lebrillo con agua y comenzó a lavar los pies de todos los discípulos, incluyendo a Judas. Y por eso en el verso 15 dice:
porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Y en el verso 17 dice, si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. Incluso a los inconversos. No se le vaya a olvidar nunca esto. Por eso el apóstol Pablo, cuando escribe su carta a Tito, dice él, palabra fiel es esta. Y en estas cosas quiero que insistas con firmeza para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. Hermano, nosotros tenemos que procurar buenas obras. Hay que ir a los hospitales, hay que ir a los hogares de ancianos, hay que ir a los hogares de huérfanos, hay que enseñar la palabra, hay que también preocuparse de buenas obras, ¿ya? Sé que es muy importante estudiar la Biblia y trazarla bien, pero mucho más aceptable para Dios es el servir al prójimo. Y también el apóstol Pablo dijo acá, y aprendan también los nuestros a ocuparse en buenas obras para los casos de necesidad, para que no sean sin fruto. Estoy citando Tito, capítulo 3, verso 8 y verso 14. Las buenas obras, ¿ya? De manera que el primer mandamiento tiene que ser, hermanos, bien aprendido. El primer mandamiento es el servicio. Y no se preocupe, usted me dirá, pero hermanos, ¿qué vamos a hacer nosotros con ayudar a la gente? No somos una entidad de beneficio, no somos los Boy Scouts, no somos las damas de rojo, no andamos haciendo esas cosas. Pero cuando hay necesidad tenemos que ayudar, ¿ya? Y tiene más impacto en nuestros vecinos, en nuestro vecindario, en nuestras familias, cuando realmente nos caracterizamos por el servicio. Una querida hermana que conocí en Lota se convirtió al Señor en Santiago, en la iglesia de Chaurren, allá en Chaurren 80, en Santiago, escuchando Campanas del Evangelio, un programa que hacía don David Jones por la radio. Y un día anunciaron que estaba de visita el predicador don David Jones, si querían ir a conversar con él y conocerlo. Y esta hermana se convirtió escuchando la radio, nunca había asistido nunca a un local. Ella dijo, voy a ir a conversar con este caballero para preguntarle qué tengo que hacer. Y fue, saludó a don David, le contó y comenzó a congregarse, y finalmente se bautizó y entró a la comunión. Bueno, ella vivía sola y sus familiares vivían en Chillán, sus hermanas con su madre. Falleció su madre y ella se fue a Chillán para vivir con sus hermanas solteras como ella, 2 hermanas. Bueno, todas ellas eran católicas. Les contó de su nueva fe y la comenzaron a perseguir. Decirle, ¿cómo es posible que tú hayas renunciado a nuestra fe católica? Le lavaron la cabeza con esas tonteras. Bueno, llegó el momento en que ella quería ir a las reuniones y sus hermanas se opusieron, sobre todo su hermana mayor. Le dijeron, de aquí no sales tú. Se puso en la puerta la mujer grande a prohibirle que no podía pasar. La querida hermana, llorando, se fue a su cuarto a orar al Señor, entristecida porque no la dejaban salir a su reunión. De repente, ella siente un tremendo grito. Va a la pieza de su hermana mayor. ¿Qué le pasó? Se le había dado vuelta una olla de agua hirviendo y se había quemado sus piernas. Entonces nuestra querida hermana empezó a atenderla. Dijo, no te preocupes, hermana, por algo el Señor no quiso que yo fuera a la reunión. Yo te voy a cuidar. Y empezó a atenderla, a curar sus heridas, todos los días a curar sus heridas. Entonces su hermana mayor
se dio cuenta que su hermana era una verdadera creyente, una hija de Dios. Y dijo después su hermana mayor le dijo, ¿sabes, hermana, que es la hora en que tú vayas a reunión? Podrías ir a tu iglesia. Y nunca más le prohibió y siempre le pedía que orara por ella. Así vemos, hermanos, cómo los inconversos pueden ser muy impactados por nuestra manera de vivir y por el servicio que podamos realizar para que ellos se conviertan. Vamos a ver el segundo punto, el segundo mandamiento. Aquí está, en el verso 34. Dice ahí, en el verso 34, un mandamiento nuevo os doy. El adjetivo que se ocupa aquí, nuevo, no es algo que nunca se haya conocido y por primera vez se esté declarando. Este adjetivo en el original, en el griego, significa fresco, algo renovado. ¿Ya? Y es muy interesante que lo entendamos, porque en el Antiguo Testamento Dios hablaba del amor al prójimo. Eso no es nuevo. Por ejemplo, en Levítico, acompáñenme en Levítico capítulo 19, nos dice en el verso 18, Levítico 19, 18, no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Jehová. La palabra de Dios contemplaba el amor al prójimo. Es algo conocido y algo que los judíos sabían. Pero el Señor lo está diciendo con un especial tono renovado por el poder del Espíritu Santo. Y el énfasis de lo fresco y de la renovación o del vigor de este mandamiento ya conocido tiene que ver con lo que viene después, en el verso 34. Volvamos al verso 34. Dice, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, punto y coma. No es que el Señor vaya a cambiar de tema, sino que agrega porque este es un mandamiento nuevo. Como yo os he amado. Y esto es muy importante, hermanos. Este es el frescor de este mandamiento, esta verdad ya conocida. Y aquí quiero decir, hermanos y amigos, que la gente puede intentar amar. Ahí están las damas de rojo, repartiendo lechecita en los hospitales, ahí están las damas de blanco, ahí están las instituciones que hacen obras benéficas, la gente muestra gestos de misericordia y procuran el bien de los necesitados. Pero amar como Cristo nos amó es algo que solamente un nacido de arriba puede hacer. Porque ese hombre o esa mujer que se ha convertido al Señor, el Espíritu Santo ha derramado el amor de Dios en su corazón. Romanos 5:5. El inconverso puede hacer obras de caridad, pero no tiene el amor de Dios. Sin embargo, tú, yo, tenemos al Espíritu Santo y al amor de Dios en nuestros corazones. ¿Cómo es este nuevo mandamiento? Amar como amó al Señor. Vamos a leer en Primera de Juan, capítulo 3, verso 16. Así como en el Evangelio de Juan 3:16 es el texto del amor de Dios, en Primera de Juan está el amor de Dios en nosotros. Primera de Juan 3:16. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros, dice el verso 11. Y el verso 16 dice, en esto hemos conocido el amor en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Yo les confieso, queridos hermanos, que
Este mandamiento a mí me pone nervioso y me examina. Yo amo así a mis hermanos. Estoy dispuesto a dar mi vida por mis hermanos. Porque a veces, hermanos, nosotros somos como los que habló Santiago, de una fe hipócrita, de un amor estéril. Santiago dice, si algún hermano o hermana está desnudo y tiene necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice, id en paz, calentaos, saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Santiago pregunta esto en el capítulo 2 de su carta. Y así a veces somos nosotros, somos muy teóricos. No estamos dispuestos a cumplir este mandamiento. Amar como Cristo nos amó. ¿Qué significa eso? Aquí Juan dice, debemos amarnos como Cristo nos amó y dar la vida por los hermanos. Esto es lo nuevo. Esto es la frescura de este mandamiento. Este es el vigor que tiene este mandamiento, caracterizado por el mismo Señor. ¿Cómo estamos respecto a este segundo mandamiento? El amor como Cristo nos amó. Nos preocupamos de esta manera de los hermanos. Cuando el apóstol Pablo escribe a los Corintios, haced todas las cosas con amor, se refiere a esta entrega y búsqueda del bien de nuestro pueblo de una manera sacrificial. Ahora, preguntémonos, ¿qué es el amor? Punto número 3. ¿Qué es el amor? Nosotros en nuestro lenguaje tenemos una distorsión del amor. Hablamos del amor en distintas maneras para distintas cosas. Los judíos, los griegos, tenían vocablos para cada cosa que ellos sentían. Ahí está el verbo agapao con su sustantivo ágape, lo que conocemos como el amor incondicional. ¿Qué es el amor? ¿Qué es ese amor ágape? El punto. El amor al cual el Señor se refiere aquí no está condicionado a lo que el otro haga. El amor busca independientemente el bien del otro, a pesar de lo que él haga. Hermanos, esto es muy importante. Es un descubrimiento, por lo menos para mí. Nosotros, a quien nos hace daño, buscamos anularlo, evitarlo, bloquearlo. Nosotros preferimos al que nos hace bien. Pero eso es lo más fácil y lo más anticristiano. Yo no sé si tú has bloqueado o ni siquiera saludas a quien te ha defraudado. Fíjese que el Señor muestra aprecio y confianza sin pedir nada a Judas. ¿Por qué el Señor habló tanto de Judas aquí en este pasaje? Porque el Señor quiere colocar como ejemplo su actitud de amor frente incluso al que nos ha causado una gran herida. Nosotros hemos borrado de la lista de amistades al que piensa diferente. A mí por lo menos me han borrado varias asambleas y no tienen comunión conmigo. ¿Por qué? Porque pienso diferente. Pero yo a ellos no los he borrado, no los he anulado. ¿Saben, hermanos, que el amor que el Señor propone es uno que no cambia a pesar de los actos del otro?
Y esto, hermano, tenemos que aplicarlo en nuestra familia, en nuestra iglesia, en donde quiera que estemos. En segundo lugar, el amor deja libre a la otra persona. El amor no es posesivo. El Señor le dice a Judas: lo que vas a hacer, hazlo pronto. Es tu decisión. Yo no te tenté. Yo no te llevé a ser traidor. El amor deja libre a la otra persona. El amor ama aún con los defectos de la otra persona. Nosotros amamos a quien nos cae bien. Nosotros amamos y apreciamos las cosas que nos favorecen, nos bendicen. Pero cuando hay un hermano que es complicado, cuando hay un hermano que tiene defectos, nosotros inmediatamente nos atrincheramos y empezamos a buscar los defectos. No, ese no es el amor bíblico, hermanos. El amor es inteligente y acepta al otro tal como es. El Señor decidió elegir a Judas y le puso confianza, lo nombró el tesorero, aún siendo un traidor, y el Señor sabía de antemano lo que iba a hacer. No lo agredió nunca, le mostró confianza, buscó su bien, procuró siempre que se convirtiera a él. Nosotros amamos a quien nos trata bien, pero la Biblia nunca habla de eso. Leámoslo, por favor, en Mateo capítulo número 5, en el verso 44, Mateo 5, 44, dice el Señor: pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hace también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. En pocas palabras, el Señor está diciéndoles: ¿qué victoria tiene amar a quien nos ama y nos cae bien? Cuando el Señor dice aquí en el verso 48, ser perfectos, en el concepto griego, esta palabra ser perfecto no significa sin pecado. La palabra perfecto significa llegar a una meta. La idea de perfección es funcional. Una persona perfecta, si cumple el propósito para la cual fue creada y salvada, llega a esa perfección o a ese nivel que el Señor quiere que llegue. Nosotros fuimos creados y fuimos salvados para imitar a Dios. Dios ama, ¿cómo es Dios? Dios ama a malos y buenos, a justos e injustos. Mire el verso 45, dice: para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Aquí en Chile, en la zona central, estamos pidiendo que haya agüita, porque hay sequía. Dios atiende a los malos y buenos, a los injustos e injustos. ¿Y por qué? Porque Dios es amor. Nosotros tenemos que ser como Él, buscar el bien de todos, sin importar quién sea. Número 4. ¿Cómo amar a nuestros enemigos? Y la pregunta que quiero hacer aquí, hermanos, es: ¿debemos amar a nuestros enemigos como amamos a nuestros familiares? Porque usted y yo, es inevitable que amemos a nuestros seres queridos, ¿no es cierto? Los amamos con verdadero sentimiento.
Aun cuando se porte mal, uno es su familiar y uno lo ama, ¿no es cierto? Pero en el caso de un enemigo, ¿cómo se ama? El amor a nuestros enemigos no es con los sentimientos, es con la voluntad. Es el amor de Dios, es el amor con la voluntad, es asunto de voluntad, es imitar la esencia de Dios. Es muy difícil amar a quien nos ha ofendido, pero Dios no te está pidiendo que tú tengas sentimientos de amor, sino que ocupes tu voluntad. Que perdones es un asunto de la voluntad. Y aquí quiero decir algo, hermanos, anótelo, escríbalo. El amor no se merece, se da. Esto es lo que hizo nuestro Dios. Uno de nosotros merece su amor, Él lo dio. De la misma manera tú, con a quien te ha ofendido, con quien te ha traicionado, con quien te ha sido infiel, con quien has tenido problemas, el amor no se merece, tú tienes que darlo. Hay muchos que dicen, en esta iglesia no hay amor, se van. Bueno, ¿y tú estás dando amor? Les voy a contar la historia de Corrie ten Boom. No sé si han leído su libro de Corrie ten Boom, una joven que estuvo en los campos de concentración nazi. Vio mucho, vio cómo murió su hermana y cómo murieron sus padres. Fue horrible lo que pasó Corrie ten Boom. Bueno, ella salió de todo eso y después volvió a esos lugares donde estuvo en los campos de concentración y fue invitada a una iglesia para que diese su testimonio y habló de cómo el Señor envía a lo profundo del mar nuestros pecados, tal como lo dice Miqueas, y olvida nuestro pasado. Y Dios puede perdonar todos nuestros pecados. Fue impactante su testimonio. Y muchas personas vinieron después a saludarla, y entre los que venían a saludarla, venía caminando un hombre con botas y con un largo abrigo alemán. Y ella supo inmediatamente quién era. Era el hombre que había torturado a su hermana y había dado muerte a muchas personas en el campo de concentración. Ella lo conocía, pero él no sabía quién era Corrie ten Boom. Bueno, y el hombre llegó hasta donde ella estaba y dijo, hermana Corrie, yo he hecho sufrir a muchas personas, he matado a mucha gente, pero el Señor me alcanzó con su amor. Y usted hoy día mencionó que Dios envía al océano del olvido todos mis pecados y yo creí esa verdad. Por favor, perdóneme. Y le extendió la mano a Corrie. Y ella quedó helada, dijo, ¿le tomo la mano o no le tomo la mano? Y aquello teórico que ella tenía en su mente ahora está a punto de cumplirlo o no cumplirlo. Finalmente Corrie tomó la mano de este hombre a quien ella odiaba con todo su corazón y entendió que el amor no es cosa de sentimientos, sino de la voluntad, obedeciendo la palabra de Dios. Le tomó la mano y sintió como una corriente que inundó su corazón de amor y de compasión. Y abrazó a este hombre y le dijo que le perdonaba. Sí, hermanos amados, esto es algo importantísimo que debemos estimularnos a realizar porque es algo que va contra la naturaleza. Esto no lo puede hacer un inconverso. Es una victoria sobre nuestra naturaleza caída. Solo quien ha nacido de arriba, el que ha nacido de nuevo, puede amar contra naturaleza y puede cumplir este segundo mandamiento. No debemos ser derrotados por el odio, el resentimiento. Recordemos siempre que el Señor busca que amemos tal como Él amó. Y atención con esto, hermanos. La iglesia sobrevive solo por esta clase de amor. Lo vuelvo a repetir. Yo todo lo que digo lo tengo anotado. La iglesia sobrevive solo por esta clase de amor.
Entre nosotros hay muchas desavenencias, sobre todo cuando somos tan diferentes y tenemos tantas maneras de ser. Es necesario entonces preguntarse, ¿cómo nos amó el Señor? Mi quinto punto, ¿cómo nos amó el Señor? En primer lugar, verso 1 del capítulo 13 dice que el Señor nos amó hasta el fin. Verso 1, nos amó hasta el fin. Esa expresión significa nos amó con amor completo. Esa palabra fin, ese adverbio no significa algo que termina, sino que algo que se completa, perfecciona. Nos amó a pesar de quienes éramos. El Señor amaba a sus discípulos. El Señor amaba a Judas. El Señor amaba a Pedro, que le negó. El Señor amó a sus discípulos que después le abandonaron. A pesar de quienes somos, el Señor nos ama. Es muy importante cómo nos amó el Señor. Segundo, el Señor nos amó sacrificialmente y dio lo mejor de sí. El Señor quiere que amemos así nosotros. Siempre demos lo mejor que hay en nosotros a cualquier persona, no solamente a la iglesia, no solamente a mi familia, a cualquier hermano, incluso el que me cae mal, el que me ha ofendido, el que me ha denigrado, aquel hermano que ha hablado contra mí. Yo tengo que amarlo como Cristo me amó. Tercero, el Señor nos amó incondicionalmente. Esto también es importante. No hubo ningún motivo para amar a Judas, ningún motivo para amar a Pedro, ningún motivo para amar a Camilo. No hay nada, absolutamente nada de mérito en nosotros, porque éramos enemigos suyos, pero Él buscó nuestro bien. Por eso la Biblia, hermanos, nos invita a nosotros a cumplir este mandamiento. Y el apóstol Pedro, el apóstol Pablo, cuando escribe su carta, nos dice a los romanos, el amor no hace mal al prójimo. Así que el cumplimiento de la ley es el amor. El cumplimiento de la ley es el amor. El que ama está cumpliendo lo que Dios ha enseñado en su palabra. De manera que tú y yo tenemos que tener en la raíz de nuestro ser este amor, porque solamente de él manará el bien. Queremos bien. El amor no hace mal. Por eso el fruto del Espíritu comienza con el amor. ¿Y por qué comienza con el amor? Porque es la característica del amor bíblico, el amor de Dios. Ahora el Señor les dijo aquí en el verso 35 a los discípulos, en esto conocerán todos que sois mis discípulos. Y hermanos, si hubo algo que impactó la iglesia al comienzo, vendían sus propiedades, nadie tenía nada suyo, tenían todas las cosas en común, era este amor, esto de buscar el bien de otros. Y los inconversos se daban cuenta, los historiadores dicen que la gente estaba impresionada de la integridad, de la santidad y del amor hermanable que tenían este pequeño grupo de creyentes que seguían a Jesús el Nazareno. Esto conocerán todos, que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Muy bien, vamos a terminar con una oración. Padre amado, te damos gracias por tu palabra. Queremos pedir que la bendigas en cada corazón esta tarde para tu gloria, que tu palabra no vuelva a ti vacía, sino que hagas aquello para el cual tú lo enviaste. Gracias te damos, nuestro Dios, que estamos todos en tus manos, en el precioso nombre del Señor Jesús. Amén. Amén.